Hola, muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a este Zoom, que es la primera de un ciclo de charlas organizadas por la Fundación Democracia y Progreso, que es un centro de estudios dedicado a, como su nombre lo sugiere, al estudio de políticas públicas inspiradas en los valores del humanismo. Este ciclo de charlas, su nombre es Rescatando la Democracia. Y para el primer conversatorio que va a ser este día de hoy, siendo ya más o menos las 6 de la tarde de este día, martes 24 de septiembre, tenemos como invitado a don Sergio Mico, abogado, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien va a comparecer hoy día tratando con nosotros el tema sobre el rol de las instituciones en tiempos de crisis. Y sin ya mayores preámbulos, le entrego la palabra a nuestro querido amigo Sergio Mico. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Pues Sergio, te doy... No, Tomás, yo feliz de estar con usted, con la Niki, con el Moisés, a gente que conozco hace tiempo ya. Y bueno, voy a partir recurriendo a Gabriela Mistral. Ella decía que la esencia de este país era el civismo. Ella en un momento dijo que Chile no tenía nada que avergonzarse, lo fundamental en su historia. Yo creo que eso ya no lo hubiese dicho, ¿ya? Y le daba la mayor importancia a la participación política, pero la buena política. Y la buena política para ella eh, rehuía lo que ella llamó la lucha por el botín de las fieras, que era el Estado. Tenía muy mala opinión de los partidos políticos tradicionales que se dedicaban simplemente a luchar por el poder para adquirir el Estado, cargos en el Estado. Le molestaba muchísimo Moisés el ideologismo, y Joaquín también. Ella decía, ¿hasta cuándo los abogados en el Congreso se sienten con la autoridad de hablar cualquier cosa? ¿Por qué no mejor escuchar a las costureras, a los obreros? ¿Eh? Que ellos sí nos van a decir cuáles son los problemas reales de la gente, diríamos hoy día. Bueno, eh, y la charla entonces es una invitación en un momento que los partidos políticos tienen, no sé, un 9, 7% de confianza a participar en la política, en las instituciones políticas y particularmente voy a decirlo bien crudamente, y esto a Gabriela Mistral le molestaría, en la lucha por el poder del Estado, y quiero explicar por qué. Al final de la exposición quiero dejar 5 motivos por los cuales, Tomás, hay que comprometerse en la vida política y 3 conceptos de política y instituciones políticas. A ver si alcanzamos. Solo antes de que comiences con eso, Sergio, quisiera hacer una breve interrupción y recordarle a todos quienes nos están viendo vía plataforma Zoom, y a quienes están acá presentes con nosotros, que todas las preguntas las pueden hacer, ojalá, en el chat que está disponible en la plataforma Zoom, dentro de las cuales nosotros vamos a agrupar las dudas más relevantes al final de esta presentación, y las vamos a conversar personalmente con Sergio. No te interrumpo más, Sergio, por No, favor. muy bien. Vaya. Bueno, Tomás, tú me dijiste, está la invitación crisis. Está en crisis. Ahora es una palabra eh, polisémica, porque la adolescencia es una crisis. Es el paso de una etapa de la vida a otra, ¿no? Eso es una cosa, es decir, una transformación profunda, donde hay un mundo que no termina de morir y un mundo que no termina de nacer, es una crisis, ¿ya? Chile vive una crisis, yo les diría, desde hace 15 años, 10 años que nos quedamos estancados, que logramos un crecimiento económico, una reducción de la pobreza enorme, la estabilidad de la democracia, el reconocimiento internacional de Chile, pero de repente como que nos quedamos pasmados. Y no hemos resuelto la pregunta fundamental, ¿y ahora qué? ¿Ya? Eh, Esa es una crisis. Estamos en una etapa de cambio. Lo que hicimos hasta el final de los gobiernos de concertación ya no se pudo seguir haciendo. No era posible, pero todavía no sabemos bien en qué consiste esta nueva etapa. Ahora, el 18 de octubre del 2019 fue otra crisis, pero distinta. En este caso fue este adolescente que estaba en crisis, bueno, estaba en una etapa de tránsito profundo, de repente se nos deprimió, se nos irritó, se puso agresivo, y en este sentido la crisis cuando irrumpe, explota, algo que estaba latente, en este caso un conflicto social es enorme. Y en estos momentos lo peor que podríamos hacer es separarnos de la política, por el contrario,
Es a través de las políticas que tenemos que lograr primero, ahí está el primer objetivo de la política, es la convivencia pacífica. El 11 de septiembre del 73 eh, se acabó la política cuando llegaron los hombres de las armas, ¿ya? Entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre del 2019, más específicamente a las 10 de la noche del 12 de noviembre del año 2019, si se hubiese tomado la decisión de llamar a los militares a la calle, Jaime Quintana, el presidente del Senado, dijo: si eso ocurre van a haber más muertos, Chile se va a polarizar más, no va a haber ninguna posibilidad de acuerdo. Y lo mismo pensaba el presidente Sebastián Piñera. Segundo, uno debe participar en política para que en Chile exista una sociedad decente. Atención, no es justo el concepto, es decente, es decir, que se trata a la gente decentemente. Una sociedad decente, una sociedad que cumple los mínimos estándares éticos, en este caso la probidad, la honestidad y por sobre todas las cosas que se respete la dignidad de la persona. Una tercera razón para participar en política es tener un Estado eficiente, probo, eficaz, transparente, que efectivamente preste los servicios que la nación le pide al Estado. Y por otra parte, un cuarto punto, es un Chile que ofrezca todas las oportunidades de ser felices. Es para eso es fundamental también tener una buena política. Voy a poner algunos ejemplos que apuntan a lo más íntimo de la vida de las personas, que dependen de una buena política. Y por último, yo siempre invoco un ideal griego y romano eh, renacentista, que es la gloria, que es la trascendencia, que es el honor, que es dejar algo importante en tu paso por la vida. Bueno, cuarto, convivencia pacífica. Yo simplemente voy a mencionar que cuando Aristóteles define, nos da una primera definición de política, él parte de la base, a diferencia de Platón, que los seres humanos somos muy diversos, ¿ya? En intereses, en ideas, en pasiones, pero tenemos que vivir juntos. ¿Ya? No todos pueden ser presidentes de Chile, no todos pueden ser abogados, no todos pueden ser artesanos, etcétera. Se requiere un momento que alguien tome decisiones y que los demás obedezcan, ¿ya? Alguien, o algunos, o muchos. Y hay dos formas de ordenar la sociedad, y una es por la fuerza y otra es por el acuerdo pacífico, ¿ya? El pez más grande se come al más chico, ¿cierto? El bullying nos demuestra, infantil, que los niños pueden ser extraordinariamente crueles al momento de imponer el orden, incluso en el jardín infantil. Parejas que se declararon amor eterno, sinceramente, de repente empiezan a elevarse el tono de los debates, de las discusiones, viene un garabato, de repente normalmente el hombre golpea con mucha fuerza, incluso haciéndose daño él, con su puño el muro del departamento, y de repente nos encontramos con la violencia familiar. Y entre los cabros jóvenes que se declaran súper tolerantes, yo siempre les reclamo ahí a esta fundación: pitéate un Pokémon, pitéate un emo, pitéate un flight, pitéate un cuico, pitéate un boliviano. Yo siempre acá pongo simplemente, este es un ejercicio mental que cuesta 10 segundos desarrollar. Yo les pregunto a ustedes qué le pasaría a Evo Morales si un día aparece caminando por la Alameda. Yo creo que los chilenos no seríamos extraordinariamente tolerantes. Bueno, en fin, entonces, ¿qué es lo que llega cuando fracasa la política? ¿Qué es la política? Entonces, ¿saben qué? Somos distintos, pero debemos vivir juntos. ¿Y cómo lo resolvemos? Y el político dice: ¿sabes qué? Juntémonos a conversar y a ponernos de acuerdo. Lo que llega cuando fracasa la política es la guerra, es la violencia. En vez de votos, tenemos balas. En vez de contar cabezas, cortamos cabezas. Eh, y bueno, en Chile tuvimos enormes sueños. Yo estuve presente, como saben muchos de ustedes, el Plaza Baquedano, los santiaguinos, y el 25 de octubre fue una fiesta maravillosa de diversidad, de expresión, de
de 1000 demandas, ¿ya? Pero eso se empezó a transformar en un horror, ¿ya? Cuando llegó la violencia. Y ahí tuvimos que tomar una decisión. Y la grandeza de la política se ve expresada en esta foto que es del acuerdo del 15 de noviembre, que se alcanzó a las 2 de la mañana, en un momento desesperado. Si ustedes ven las fotos de los que contribuyeron al acuerdo, están todos furiosos, están todos tristes. No solamente porque era la madrugada y están agotados, porque todos sabían los costos que estaban pagando con sus bases electorales y sociales. Presidente Boric, y este es el momento de la grandeza del presidente, que yo creo que lo llevó a la presidencia de la República, no tenía nadie que lo apoyaba, o muy poco. El Partido Comunista no está en la foto. La fuerza, el Frente Amplio no está, Giorgio Jackson lo apoyó, ¿ya? Pero la foto, yo no sé si es una casualidad, pero no está la foto, ¿ya? Bueno, entonces, en esos momentos sostengo, vamos a recordar, conmemorar los 5 años del 18 de octubre, una cosa es el 25 de octubre, otra cosa es el 12 de octubre, y otra cosa es el 12 de noviembre y 15 de noviembre. Bueno, entonces, Nicky está, para que lo recuerde, la política, esta es mi primera definición que les voy a dejar como profesor, es un proceso en que los hombres y mujeres que son distintos en ideas, intereses y pasiones, sabiendo que deben vivir juntos, se acuerdan cuál es la mejor forma de garantizar la sobrevivencia y el bienestar de la comunidad. Esto está basado en Hannah Arendt, esta gran filósofa judía, alemana, norteamericana. Ya, pero saquémosles todos los conceptos, simplemente digamos, cuando ustedes dicen usted es un político o política y te quedan mirando feo porque eso lo asocian a una persona que habla mucho, que trata de convencer, de hacerse simpático, sí, sí señor, sí señor. De lo que se trata es de, a pesar de todas nuestras diferencias, de ponernos de acuerdo. ¿Y cómo lo hacemos? Sentémonos a conversar. Ya, esa es la primera idea que quiero transmitirles invocando el nombre de Gabriela Mistral. ¿Cuánto ya llevo? Ya, 15 minutos. Ya. Bueno, segunda idea es una sociedad decente. Yo les decía proa y que respete la dignidad de la persona. Eso es lo mínimo en Chile. Así cuando se reclamaba que queremos que la dignidad se haga costumbre, en realidad menos de eso no se puede. Así una persona que está enferma, que está en una situación de debilidad, de extrema exposición, tú no la puedes tener 8, 10 horas, 6 horas, 4 horas esperando ser atendida. ¿Sí? Todos hemos vivido esas experiencias terribles que uno se empieza a crispar porque se siente maltratado simplemente porque no le dan una respuesta adecuada. Bueno, los políticos son todos mentirosos o corruptos acá y hay buenas razones para estar en contra de la política. Gane quien gane, mi vida va a seguir siendo la misma. Soy un ciudadano, ciudadana, que soy uno en 14 millones de personas, mi voto no vale nada. Estábamos hablando acá con Joaquín, y Joaquín me contaba que, claro, hay gente que está haciendo el cálculo en realidad entre ir a votar y pagar las 34.000 pesos, voy a pagar los 34.000 pesos, ¿ya? Porque además mi voto vaya o no va a votar, no se va a notar nada. Y bueno, y los políticos entonces se han transformado, ahí está el pato malo. Fíjense ustedes que yo sigo utilizando esta foto donde el pato es negro, entonces eso podría ser políticamente incorrecto porque usted asocia el pato negro con la maldad, pero se habla del pato, ¿ya? El pato malo, ¿cierto? Bueno, y bueno, acá yo siempre señalo que siempre he rechazado este discurso por injusto y sospechoso. Acá yo digo que, no digo que los políticos sean unos ángeles, ¿eh? Con unas aureolas, que son gente alada, no. Pero así como no creo que todos los políticos sean buenos, ¿ya? O malos, tampoco creo que toda la gente, los chilenos, seamos una rara mezcla entre Teresa Calcuta y San Francisco de Asís. Eh, eh, Porque si la gente es tan buena y elige a los diputados y senadores, a los alcaldes, concejales, bueno, ¿quién elige a los políticos corruptos? ¿No? Eh, yo tuve la experiencia, que lo pasé re bien, de ser candidato, me faltaron unos 3.000 votos por ser elegido diputado en 2004, y fue súper linda la experiencia, pero ya la verdad las cosas es que por día me iba con 1, 2 o 3 currículums a la casa. Así la gente me empezaba a pedir favores, no estaba ni electo. ¿Ya? Entonces, bueno, en fin,
¿ya? Y técnicamente la corrupción es utilizar medios públicos en servicio de fines particulares. Yo no era una agencia de empleo. Bueno, todos sabemos lo que es ser candidato y candidata. Bueno, además que aunque fuera cierto, y este es mi segundo argumento, que aunque fuera cierto que toda la gente es buena y todos los políticos son malos, bueno, evidentemente la pregunta es qué va a pasar si la gente buena se sale de la política. Bueno, nos va a gobernar Chucky, el muñeco diabólico, obvio, ¿ya? Y claro, yo me entero por Milei, el presidente Milei de Argentina, que Argentina es capaz de alimentar a 500 millones de personas en trigo, soya y carne. Es un país de una cultura infinita, seamos sinceros. Escuchar hablar a un argentino con su vocabulario da un poquito vergüenza. Ser chileno, tienen premios Nobel, bueno, bueno en ciencias, en medicina, y ahí están, porque tienen una clase política y una élite en general terriblemente mala, ¿ya? Entonces, mi segundo argumento es que si queremos vivir en una sociedad desarrollada, que supere la crisis en el sentido más amplio que les dije, bueno, se requiere una muy buena política, ¿ya? Y si todos los candidatos a diputados y a senadores, alcaldes, concejales son malas, le tengo una mala noticia, joven. Se va a tener que usted que presentar de candidato. Eso es lo que hizo Arturo Alessandri, es lo que hizo Eduardo Frei Montalva, lo que hizo Salvador Allende, que Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva perdieron las 3 primeras elecciones a las cuales fueron. A parlamentarias, don Eduardo Frei. Y a la cuarta ganaron y cambiaron Chile. Bueno, ese es mi segundo argumento. El tercero este es el centro de la exposición, a propósito de las instituciones políticas, es que el Estado y las instituciones políticas son muy importantes para nuestras vidas y eso requiere que nuestro Estado, y voy a hablar de Estado, ya no solamente del presidente de la República, sus ministros, sus secretarios, poder ejecutivo, del legislativo, sino que propiamente de la administración pública. Gabriela Mistral, cuando fue llamada a participar en la plaza y se subió a un banco y empezaba a leer a Homero, bibliotecas populares, ella en un momento dado cruzó el río Grande que separa México de Estados Unidos y le dio una tristeza enorme. ¿Qué había pasado con América Latina acá? Les quiero exponer estos datos muy rápidamente. La brecha de desarrollo entre Estados Unidos y Latinoamérica, fíjense ustedes, miren, eh, ahí hay una serie de años y de países que ustedes pueden ver. El año 1700, Brasil tenía un ingreso per cápita de $459. 568 México. Fíjense en América Latina, AL, $521 per cápita. Estados Unidos, 527. Tenemos prácticamente lo mismo, ¿ya? México era mucho más culto, tenía mucho más libros, universidades que Estados Unidos. Y fíjense ustedes, en 1820 el promedio de ingreso per cápita en América Latina es 701, ¿ya? Y ya Estados Unidos está en 1257. Y se nos empieza a disparar la diferencia, ¿ya? ¿Qué pasó? Hay todo un discurso racista, jóvenes, personas que me están escuchando, que son inaceptables. Los católicos, el problema son los católicos, son autoritarios, etcétera, ¿ya? Que en América Latina tiene una muy mala mezcla entre indígenas y españoles, que los botaron de las cárceles. Aparte de ser todo eso mentira, obviamente no nos hace mucho bien a nuestra identidad nacional, pero sí acá hay una clave. Estos caballeros que se pusieron de acuerdo en una constitución mínima, establecieron una constitución que los rige hasta el día de hoy. Y volviendo a México, México hace una revolución campesina en 1910 y en esta foto es muy representativa porque está Villa y el líder del norte, un bandolero, audaz, y Emiliano Zapata del sur de México, que votaron al dictador Porfirio Díaz. Y esta foto es muy representativa porque en ese momento ellos llegan al salón del presidente, se sientan en la silla. Emiliano Zapata, que era mucho más grande que Pancho Villa, le dijo: Pancho, siéntate tú. Se sacaron la foto y ¿saben lo que hicieron después?
cruzaron la calle y se fueron a desayunar y se fueron para la casa. No había ministro de Educación, no había ministro de Salud, no había programas de gobierno, no había nada, nada, no había un proyecto político, constitucional. Bueno, y bueno, vinieron las repúblicas inestables, las repúblicas los caudillos, el siglo XX, los ciclos autocracia, democracia, ¿ya? Y bueno, y evidentemente entonces, si nosotros no logramos pactos políticos, instituciones políticas, estados fuertes, América Latina, Chile, no se van a llegar a ser desarrollados. Y acá está, si ustedes me permiten, leerle un premio Nobel de Economía. Él dice, estados incapaces de recaudar impuestos son igualmente impotentes para garantizar derechos de propiedad, seguridad jurídica, tribunales imparciales y administraciones decentes. Obvio. Hoy día vemos el desastre que es no tener un Estado de Derecho en forma, que garantice el derecho de propiedad adecuadamente, que en este caso no es el derecho de propiedad de los dueños de Falabella, es el caso, bueno, del pequeño comerciante, ¿ya? Entonces, acá, los señores que ocupan el sillón del Ministerio de Hacienda todos los años ven que se hacen con 80, 90 mil millones de dólares. Entonces es súper importante que inviertan bien esa plata, que tomen buenas decisiones. Nosotros necesitamos los mejores ministros de Hacienda, hombres o mujeres, ¿ya? Y si se toman malas decisiones, los afectados no son personas como quizás los que estamos acá, que tenemos AFP privada, ISAPRE privada, que quizás vivimos en condominios con guardias privados, ya que pagamos autopistas privadas para irnos de vacaciones a lugares privados. La gente de clase media y la gente más pobre es la que más sufre cuando el Estado funciona mal. Entonces, acá les quiero ofrecer el segundo concepto política, que es la política es la respuesta a la pregunta ¿qué queremos hacer con el Estado que la nación se ha dado? Dijo Ortega y Gasset. Es hermoso, ya, el concepto. Chile lleva 500 años tratando de constituir un Estado de forma, y la grandeza de Chile es que lo logramos mucho mejor que el resto de nuestros vecinos, ¿ya? Eh, si estamos pagando impuestos, es fundamental que, bueno, que ese Estado que nosotros contribuimos a crear funcione bien. Y Chile ha hecho proeza, ahí está el índice de pobreza. Si al final de la dictadura estaba en el 50, 60%, 49%, bueno, nosotros llegamos a tener una pobreza del 8,6%, que fue crecimiento económico y políticas sociales adecuadas. Buena política. Quiero poner otro ejemplo. Hoy día la humanidad puede acabarse. Puede acabarse en el sentido de su aniquilación, la crisis ecológica, a propósito del progreso. El progreso material, ahí está en ese cuadro, ustedes pueden ver, simplemente se en el año 1900, 1.500 millones de personas que morían a los 30 años y que tenían un ingreso per cápita de 2.800, 187 dólares per cápita. Bueno, hoy día el 2000, cuando este premio Nobel entregó estos datos, el 2000 eran 6.500 millones de personas que vivían 68 años y que consumían 3 veces más, 2 veces más de lo que se consumía a principios de siglo. Entonces el impacto en el medio ambiente de más gente que vive más tiempo y que consume más, que es más rica, es brutal. Bueno, hoy día estamos en eso. Casi 8.000, ya estamos en 8.000 millones de personas, 72 años y estamos en 12.000 dólares per cápita. Entonces, tenemos acá un tremendo lío. Hay gente que dice, los animalistas, el ecologismo que se le dice polémicamente profundo, y que nos consideran, como en la película de Matrix, que somos un virus. ¿Ah? Y que lo peor que lo puedo pasar a la especie humana, al resto de la especie, que los seres humanos nos sigamos reproduciendo. Tiene que haber un cambio cultural y sobre todo tiene que haber un cambio tecnológico. Y yo les quiero decir que Chile también llegó a buenos acuerdos y ahí hay una proyección de que si Chile mantuviera buenas políticas públicas de fomento de energías no renovables, eh, podemos hacer cosas bien portentosas y de hecho la estábamos haciendo y eran mención de progreso, ¿ya? Así que
fundamental para una mejor política, perdón, para vivir mejor, una mejor política y mejores instituciones políticas. Quiero agregar más rápidamente mis últimas dos ideas. Eh, eh, un Chile que ofrezca a todos la oportunidad de ser felices. La política no hace feliz a la gente. Eso es establecer en la Constitución un derecho al placer, un derecho al ocio. Los padres fundadores de Estados Unidos fueron más cautos, dijeron, bueno, que todos tengan. Hablaron del derecho a buscar la felicidad. Bueno, pero les quiero decir que la política depende, la felicidad de cada uno depende mucho de la política. Acá ustedes pueden ver una pareja viene de par, hoy día acá es el contrato sexual, por así llamarlo, es igualitario. Ese par de jóvenes quieren desarrollarse afectivamente, psicológicamente, corporalmente, profesionalmente, en igual medida, y si llegan a tener, querer tener hijos, cosa que está ocurriendo cada vez menos, bueno, van a tener desafíos súper importantes en un nuevo pacto. Entonces, y esto, bueno, esta era la familia de los 80 que les tengo proyectada, una familia bastante ordenada, pero hoy día la cosa se desordenó bastante, ¿ya? Entonces hace más difícil, pero bueno, señor Mico, ¿qué tiene que ver la política, las instituciones con la felicidad, incluso con la sexualidad, ¿ya? Bueno, es súper sencillo, porque si no tenemos buenas políticas públicas en la educación preinicial, si esa pareja de cabros jóvenes ya que quieren tener hijos no tienen a dónde dejar en buenas manos a sus bebés, a sus niños, su primera etapa de desarrollo, que es la más importante, bueno, lo van a pasar muy mal. Y muy probablemente van a tomar la decisión de no tener hijos. No puede ser que se estén pagando 600, 700, 800 mil pesos por colegios particulares. Bueno, pero creo que, bueno, y la sexualidad de estas parejas, obviamente, su felicidad, su entrega mutua va a depender de esto. Lo mismo, transporte público. Si tú sales a las 6 de la mañana de tu casa, estás 2 horas en un transporte público, 1 hora y media, y después estás 8 o 10 horas trabajando en condiciones laborales menguada y después estás 1 hora más de vuelta, bueno, no es raro que no, tú quieras ver un programa lo más insípido posible en Netflix y no vas a estar para convivir mucho con tu pareja. Creo que va a haber sido claro. Bueno, entonces, jardines infantiles de calidad para todos y cambio del pacto entre mujeres y varones, bueno, es fundamental una buena política. ¿Ya? Y por último, quiero terminar la exposición eh, con hacer historia. Yo creo que las cosas, así los hombres somos los únicos seres vivos que sabemos que nos vamos a morir. Y construimos pirámides, hacemos filosofía, hacemos religión. Esto nos inquieta mucho y bueno, eh, no nos conformamos con la idea de que, bueno, esto es un paso muy corto y eso fue todo, se acabó todo. Bueno, eh, los cabros que se sacaron esta foto, eh, botando el muro de Berlín, son inmortales. Así yo, si hubiese sido uno de esos jóvenes, esa foto la tengo multiplicada por 10 en el nivel de mi casa y se la estaría mostrando a los niños, a mis nietas que espero alguna vez tener. ¿Ya? ¿O no? Eh, el movimiento, yo pertenezco al movimiento de los años 80. Yo vi jóvenes que caían, caupolicán y los trozos, lo mataron a metros míos. Hasta una placa que lo recuerda. Caupolicán en su entrega se hizo inmortal. Hicimos historia, la gente de los años 80. Los caros del 2006, los del 2011, disculpen, lo hicieron. Yo con don Patricio Elwin una vez nomás almorcé, ¿no? Yo fui bien jodido con Patricio Elwin, yo era presidente de una federación de estudiantes, don Patricio Elwin representaba a la ADC que había apoyado el golpe de Estado y que quería una transición pactada con los militares. Era lo peor y lo traté muy mal en una reunión. Pero después yo estaba haciendo mi tesis de abogado, Joaquín, sobre los resquicios legales y el golpe de Estado. Yo sí llamé con gran patudeo a un Patricio, y como Patricio era un hombre tremendo, me contestó el teléfono. Y yo le dije, ¿sabes qué? Quiero juntarme con usted. Y me fui a juntar con don Patricio, vivía en Concepción, y me recibió en su oficina, muy humilde, me dijo, déjeme terminar de contestar esto, y tú. Atravesamos el Paseo Humá, nos subimos a un colectivo, y partimos a su casa. Y don Patricio me dijo,
usted quería hablar conmigo de los resquicios legales. Yo creo que él decía, este joven quiere seguir peleando conmigo, ¿no? Y de eso hablamos. Y yo con ese viejo estuve 3, 4 horas. Y pasó el tiempo y cuando se lanzaron el libro, del libro de don Patricio sobre la democracia cristiana del gobierno de la Unidad Popular, yo tuve que salir muy apurado, rumbo a la Facultad de Gobierno en la Chile que quedan huérfanos. Y, y, y yo no había visto la estatua de don Patricio. Y a don Patricio se transformó en una estatua. Y ahí está, ustedes pueden ver a un presidente de Chile anonadado, Gabriel Boric, mirando a un hombre que pasó la historia, porque hizo grandes cosas por el país. Entonces yo creo que eso también es un muy bello motivo para participar en política, fortalecer. Bueno, ahí están entonces mis 5 razones. Convivencia pacífica, vivir en una sociedad decente, tener un Estado eficaz para alcanzar la justicia, ¿ya? Un país donde podamos ser felices, ¿ya? Y donde dejemos un rastro. Entonces, crear, fortalecer las instituciones políticas, participar en política, yo creo que es una forma, lo digo muy sinceramente, una forma superior de vida. Sí, poder decirlo así. Eh, Formar una familia es maravilloso, háganlo. Tener un trabajo gratificante que deje huella fantástica. Participar en política y dejar un mundo mejor en el cual conociste al iniciar tu vida es aún mejor si logras hacer todo eso. Bueno, Gabriela Mistral partió muy humilde y terminó recibiendo el premio Nobel y el año 54, cuando recorrió Santiago, 100.000 personas la ovacionaron en La Moneda y fue recibida en una verdadera apoteosis, ¿ya? Y ella nos invitó a hacer grandes cosas y las hizo. Así que, Tomás, muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Sergio, por tu exposición. La verdad es que muchas gracias por tu exposición. La verdad es que creo que todos los que la escuchamos, estamos acá y quienes nos están viendo por la plataforma Zoom, es bastante inspiradora. Y yo me quedo con algunas cosas que quisiera comentarte, cosa que echara ya a correr un poquito la pelotita de este conversatorio. Eh, Señalaste en alguna instancia que entiendes la política como las formas que nos entendemos respecto a lo que es mejor para nosotros. Claro. Y eso quiero conectarlo con varias cosas que se han venido discutiendo en Chile estos últimos años y que también ha señalado James Robertson, Robinson, uno de los autores de ¿Por qué fracasan los países? Claro. Cuando él vino a dar una exposición en el CEP hace algunos años atrás, él señalaba que una de las características que distinguía a Chile respecto del resto de Latinoamérica era que aquí la clase política no consideraba al Estado simplemente como un botín y que aquí efectivamente se habían dado discusiones honestas y sinceras respecto de cuál es el rumbo al cual tiene que llegar el país. De hecho, destaca la Guerra Civil de 1891, señalando que hay hubo una discusión respecto de cómo nos organizamos como país, si bajo un régimen parlamentario o un régimen presidencial. Esa misma discusión se vuelve a dar en 1924 Así es. y esa misma discusión se vuelve a dar en 1973 y termina pésimamente mal. Y creo que la estamos dando incluso el día de hoy con posterioridad al estallido social. Y te hago el contraste y con esta introducción, que es bastante larga, recordando a un periodista bastante No, famoso. la introducción que hice Eh, yo la que estaba haciendo. en Chile hace harto rato que estamos discutiendo sobre una Mm, sobreideologización de la claro. política. Mm. Y yo te quería preguntar si a tu juicio es posible hacer política desprovisto de ideología. Te lo Mm, digo también por el caso mexicano que conversabas que ellos llegaron, hicieron la revolución y se fueron, como básicamente sugiriendo que no tenían muy claro qué hacer después de esto. claro. ¿Crees que es posible hacer política desprovisto de ideología? Ya. Bueno, hiciste varias aseveraciones, pero voy a partir por la primera. Sí, yo creo, no creo, la grandeza de Chile en nuestra temprana capacidad de ponernos de acuerdo y darnos un Estado en forma. Chile gana una guerra contra Perú y Bolivia porque no tenían ellos ni un concepto de patria ni un Estado desarrollado, por ponerte un ejemplo. La grandeza de un hombre que amaba con desesperación a Venezuela y también amaba con desesperación a Chile, de don Andrés Bello, fue justamente su pasión por el orden, ¿ya? Eh,
don Andrés Bello, cuando vio la descomposición de la América hispana, de la cual él admiraba y amaba, dijo paz romana. Y cuando se acabó el derecho romano, vino la dispersión, ya el caos, la anarquía. Y él por eso escribió una gramática española y por eso escribió el Código Civil. Es decir, don Andrés Bello, que funda en parte esta idea de Estado y de orden en el siglo XIX, pensaba con la grandeza que yo he dicho. Si él no escribió una gramática española para torturar a los futuros estudiantes de pedagogía. ¿Ah? ¿Ya? Bueno, esa es mi primera afirmación. Y la segunda, la que tú me preguntas de la ideología, mira, es que hay un sentido duro y un sentido blando de ideología. En el duro, Karl Marx dice que la ideología es una falsa conciencia de la realidad. La ideología para Karl Marx es un capitalista extremo que él dice los pobres son pobres porque son flojos. Eso es ideología porque a él le conviene para sus intereses materiales creer en eso. ¿Ya? Y una persona que es floja, que no quiere trabajar duro para salir adelante, va a decir, mire, la verdad es que los ricos son ricos porque son unos explotadores, unos malvados. Eso es otra forma de esconder tus intereses racionalizándolos. O los pobres son pobres porque los ricos los explotan. Claro, porque los ricos eso es, mejor dicho, tú lo has dicho mejor que yo. Entonces, en ese sentido, claro, la ideología es una muy mala palabra, pero por el otro lado, el concepto de Orlando de ideología es que la ideología son mapas con los cuales tú describes la realidad, ¿ya? La realidad se te presenta enormemente compleja, entonces la ideología crea un concepto Estado, el mercado, sociedad civil, ¿ya? Que son conceptos, pero que te permiten interpretar la realidad y también te dan unas ciertas fórmulas para cambiar la realidad y sobre todo la ideología te dicen estos son los fines, ¿ya? La ideología socialista, la ideología liberal capitalista. Entonces, en ese sentido es imposible hacer política sin ideología. Es como, la política es una combinación, Tomás, de tres cosas. La idea, liberal, conservador, comunitario, socialista, capitalista, partidario de la economía social de mercado alemana, eh, en fin, descentralizador, centralizador, tú me has dicho, parlamentario, presidencialista, semipresidencialista. Esa es una idea, ¿ya? Entonces, eso es fundamental en política. Lo segundo son los intereses. En este sentido, los intereses materiales, derechamente. Así, un agricultor no tiene los mismos intereses que un industrial. Un pequeño comerciante no tiene los mismos intereses que un gran comerciante, un gran empresario. La gente de Magallanes no tiene los mismos intereses que los santiaguinos y la gente de Chillán no tiene los mismos intereses que los de Concepción. Entonces, ese es el segundo componente. Y el otro que es muy importante son las pasiones. Y, y hoy día los populismos nos recuerdan lo importante que son las pasiones. Y la pasión quizás que más moviliza al ser humano es el miedo. ¿Ya? Y si un político, una política es capaz de manipular adecuadamente pasiones, en este caso el miedo, puede hacer mucho mal, ¿ya? Pero conectar con lo más profundo del ser humano, ¿no? Yo he acá manipulado una emoción que se está ondeando ahí en la pantalla, que es el patriotismo, ¿ya? ¿Ah? Pero, y por eso tuve la precaución de recordar que yo creo que el padre fundador del Estado, del derecho, de lo mejor de las instituciones de Andrés Bello, él era un venezolano. Escribió maravillosas poesías para el 18 de septiembre. Tiene unas cartas desgarradoras donde él sufrió mucho porque no pudo volver a Venezuela y para estar con su mamá y con sus hijos, con sus hermanos, y se queja amargamente. Yo me he entregado por completo por Chile y los que me atacan, la herramienta que utilizan es decirme que yo no soy chileno. Bueno, es bueno recordar estas cosas cuando no estamos hablando de migrantes. Tremendo tema en el momento que estamos viviendo. Quiero darle la palabra a alguien más para que continuemos con la ronda de conversaciones. Sí, yo les voy a pasar, les voy a ir pasando el micrófono. ¿Tu nombre, perdón? Joaquín, ¿quería hacer una pregunta a Sergio mismo? No tengo ninguna pregunta, pero... Tú tienes que tirarte a la piscina. Toma el micrófono para que la veas para que se escuche. Juan Joaquín, Joaquín, cuando nos pillamos en el ascensor, tú me manifestaste tu preocupación
por los extremos, por nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo. ¿Cierto que bueno. sí? Bueno, ese es mi primer punto por los cuales es muy bueno que esté en esta reunión. Bueno, para permitirme ahora la Sí, pregunta, ¿cierto, Sergio? Ya. o el Bueno, comentario. buenas tardes. Antes de Joaquín Águila, estudiante de segundo año de la Alberto Hurtado. Gracias por la invitación y muchas gracias por todo lo que expusiste, Sergio. Y dentro de lo que estuviste exponiendo, un poquito de historia de Chile, México, el mundo en sí, a lo que hemos estado llegando en estos tiempos. Sí, me estaría bueno preguntarte qué opinas en otros tiempos sobre cómo está depolarizado el mundo, la Mm, política más allá de Chile, porque Chile no es el mundo en sí, también claro. el mundo del mundo, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Japón, China, sobre todo. ¿Qué opinas que estamos viviendo en un mundo de tanta polarización respecto a Europa, la extrema derecha, Mm, Donald Trump candidateándose de nuevo? Esas cosas mm. respecto a los tiempos que estamos viviendo, que podrías aconsejarle a los jóvenes, como mi caso, soy joven, que estemos construyendo una sociedad buena dentro de lo que cabe, Chile creciendo, no esté tan dividido, para los tiempos que estamos tan polarizados, sobre todo de tanta violencia verbal, tantas discusiones en la calle, gente que estamos hablando de respecto a estos tiempos de corrupción, derecha, izquierda, fundaciones, universidades, en fin, eso más que todo. Gracias por la instancia. ¿Qué cosa? No, si Joaquín ya lo caché ya. Está trabajando con candidato a concejal, así que tiene fuerza. Dios, Joaquín, tienes que seguir. ¿Cómo se llama? ¿Felipe? Ya, pues eso te faltó hacer. Pues parte del oficio, oye. Así que Felipe va por providencia, también hay que decir eso. Ya, ya. Oye, mira, efectivamente, un drama que están viviendo las democracias no son las dictaduras, ¿no? Los golpes de Estado hoy día no son militares que entran y queman la moneda. La cuestión es bastante más sutil porque a través de la polarización se empiezan a producir lo que se llama la recesión democrática, la desconsolidación de las democracias. Y tú pusiste el ejemplo de Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos hay dos tipos de polarización. Uno es la política, idea, ya enfrentada, ya un poco lo que hablábamos con Tomás, ya. Y eso es tradicional, partidos políticos que se enfrentan, programas distintos en materia de salud, educación, ya. Pero llega un momento en que la polarización política, que ya tiene extremos, se transforma en lo que hoy día se llama la polarización afectiva. Entonces en Estados Unidos hay un grupo de personas que está tan comprometida con su grupo y odia tanto al grupo que tiene al frente que está convencido, los demócratas, en un 60% en las encuestas, que si ganan los republicanos es una tragedia para el país. Y viceversa. Eh, eh, Antes un demócrata, si tú le preguntabas, ¿usted se molestaría si su hija, su hijo tiene por pareja un republicano? Un 15, un 20% te decía que le molestaba. Ese porcentaje hoy día 50%, 60%. Si tú eres una persona que anda en un auto eléctrico y que es vegano, ¿por qué partido vota, Joaquín? ¿Demócrata o republicano? Es demócrata, po. Y si tú ves una persona que es partidaria de la Asociación del Rifle, digamos, ¿ah? Que anda en una camioneta 4x4, es republicano. Entonces, llega un momento en que la polarización política se transforma en efectiva y son dos mundos que se aman entre sí, que ven solamente las cosas buenas de tu mundo y solamente ven las cosas malas del otro mundo. Y, y ahí estamos al borde del desastre. Hoy día en Estados Unidos hay 45 millones de demócratas que estaban disponibles a votar por una persona que manifiestamente estaba viviendo un proceso de deterioro mental. No importaba nada. Tú mismo me dijiste, ¿ya? Lo que se trataba era evitar que ganara Donald Trump, ¿ya? Y viceversa. Hay 35 millones de personas que votan republicanos, donde estaban las bases conservadoras más religiosas de Estados Unidos, ¿ya? Y que están dispuestos a votar por un señor cuya vida familiar no es especialmente impecable. Pero Donald Trump es el que evita que los demócratas sigan en el gobierno. Y bueno, esto llega a una situación como en España, la polarización política efectiva, y llega un momento que los españoles no quieren seguir viviendo juntos. Entonces los catalanes se quieren separar, los vascos se quieren separar, ¿ya?
y yo creo que en Chile vamos para allá. Entonces, ¿quién le diría a un cabro joven? Y bueno, ahí está el adversario. Así, en un joven que no es capaz de ir a una asamblea a conversar de buena fe con otro, ya ahí tú tienes un indicador, Joaquín. Yo estoy cansado de escuchar a jóvenes que no van a las asambleas de facultades porque les dicen, y yo creo que eso también pasa en tu universidad, ¿saben qué? Si yo voy a decir que estoy en contra del paro o que yo estoy por la causa palestina, pero no estoy de acuerdo con el acampe, yo sé lo que me va a pasar. Me van a sacar del grupo de WhatsApp de mi grupo de amigos, me van a funar, cancelación, y no se atreven a ir, lo cual está muy mal, se tienen que atrever a ir. Bueno, pero de ahí decirte una cosa bien concreta, Joaquín. Hay que ir a esa asamblea, pero no a gritarse, a conversar. Y si tú realmente crees en el pluralismo y la tolerancia, eh, hay que levantar la mano en un momento dado y decir, ¿saben qué? Ya han hablado 15 personas durante 1 hora y media diciendo por qué hay que ir a paro. ¿Por qué no le damos media hora a las personas que están en contra del paro? ¿Ya? Y te das cuenta que eso solo cambia completamente la dinámica de la asamblea. Entonces yo te insisto, si un cabro joven, yo espero ser lo más persuasivo posible, yo le diría la grandeza de participar en política. Yo estuve cuando participó Elwin. Yo estuve celebrando cuando los jóvenes por el no ganamos el 5 de octubre. Porque yo estuve ahí. Yo desde la tercera línea contribuí con todo lo que pude desde un partido político por formar gente joven, ideales y todo, con un grupo de amigos durante 30 años. Yo nunca tenía un cargo de gobierno, me lo ofrecieron, ¿no? Y cuando quise tener un cargo, que era diputado, partí. Pero te quiero decir que, bueno, los cabros jóvenes, yo les diría eso, es muy bello participar, uno se puede hacer grandes cosas, se sufre mucho, pues, no seré yo quien lo niegue, pero por favor, mi argumento final, quizás no los convenza con estos argumentos, pero yo, cuando el taxista de Uber les dice, yo creo que a ese taxista de Uber, ese conductor, debe que decirles, ya está bien, los políticos quizás no pueden hacer nada bueno por nosotros, pero muchas que pueden hacer mal. ¿Ah? Porque si tenemos gobernantes que son corruptos y que se roban todo, eso es un desastre para un país. Si tenemos gobernantes extremistas que para llegar a ganar elecciones promueven la xenofobia o la guerra contra una nación extranjera, bueno, eso puede ser la tumba de un país. Entonces, quizá ya está bien, no lo creo. Los políticos no pueden hacer nada bueno, pero por Dios que pueden hacer cosas malas. Así que vale la pena por donde se le mire participar en política y buscando los acuerdos y el diálogo y parar la polarización que a Estados Unidos, bueno, ya están llegando películas, no sé si las han visto, yo vi una llamada Guerra Civil, ¿ya? Están un tri, Estados Unidos. ¿Y cuál es la gracia de Estados Unidos? Que lograron un pacto constitucional, ¿ya? Ya, eso. Sergio, bueno, quiero darle espacio a las preguntas que hacen las personas que están en la plataforma Zoom en este momento, que son básicamente tres, que voy a tratar de resumirla, voy a tratar de dividirla en dos partes. Uno, Pablo Vergara pregunta que gran parte del éxito chileno durante los 90 se sustentó en el crecimiento económico. ¿Cómo se hizo en esa época con la narrativa para centrar la política con respecto de esa meta? Y pregunta Miguel Mendoza en esa misma línea si falta aún modernización del Estado. Una otra línea de pregunta de R de la Mayora, me imagino que se llamará Rodrigo, señala qué es lo que deberíamos como sociedad priorizar al día de hoy, si el CAE, la gratuidad, o sea, la condonación del CAE, la gratuidad universitaria, jardines infantiles u otro tipo de objetivos políticos. Mira, bueno, crecimiento económico en una sociedad como las contemporáneas pasa por el respeto a la propiedad privada. Así, una persona difícilmente va a invertir dinero si ve que le pueden expropiar
ese dinero, o políticos corruptos le van a exigir una coima y tiene otro país al lado, el mundo globalizado donde pueden invertir mucho mejor su dinero, poner su creatividad. 50.000 millones de dólares se fueron del país después del 18 de octubre. Yo tengo un amigo empresario que descubrió que era extraordinariamente exitoso en Miami. ¿El Christian va a volver a Chile? Pues que es importante en este caso el amor por la patria, ¿eh? Y el amor por la familia que uno deja. Bueno, entonces eso por el derecho de propiedad, es bueno, tú mencionaste a Smoglu y Robertson, por qué fallan las naciones. Eh, Parte contando su historia. Así, si en un lado de la frontera que separa México y de Estados Unidos, las instituciones políticas funcionan, entonces tú tienes contratos que se respetan, y si no se respetan puedes acudir a un sistema judicial independiente y probo, ¿ya? Y si además tienes una educación pública, una salud pública que funcionan, bueno, evidentemente que vas a instalarte en esa parte, la creatividad, los capitales, me carga la expresión capitales humanos, pero bueno, los capitales físicos, financieros se van a quedar ahí. Entonces, y la gracia del pacto del año 89, que fue un pacto súper difícil, fue que se respetó, así, la transición chilena, ¿en qué consistió? Pasamos de una dictadura a una democracia. Pasamos de un modelo social excluyente a un modelo social incluyente, pero mantuvimos el sistema económico, ¿no?, sobre las dos bases, que eran una economía abierta y de mercado. Antes de eso, el 73, estábamos apostando por una economía chilena que miraba para adentro, no para afuera, y era una economía donde el centro era el Estado, no era el mercado. Y eso se mantuvo, y te quiero decir que nos costó, a Pablo me hizo la pregunta, esto fue súper jodido para la democracia cristiana. La democracia cristiana, don Eduardo Frei dirigía un Estado donde el 60% de la economía la manejaba el Estado. Don Eduardo Frei hizo la reforma agraria. Y para qué les voy a contar Salvador Allende. Las bases sociales y políticas de la centroizquierda eran profundamente anticapitalistas doctrinariamente. Sus bases sociales veían en el capitalismo un enemigo, y también su historia de vida. Y entonces, bueno, entonces asumir ese modelo económico fue durísimo, y también explica la crisis de estos partidos, ¿eh? Pero los frutos, por las razones que he dado, se dieron un crecimiento económico fundamental. Ahora, con esto quiero terminar. Dije el derecho de propiedad, pero también hay que pensar en el derecho a la propiedad. Es decir, también es fundamental que el crecimiento económico y esa riqueza que se crea se distribuya, y que la gente entonces pueda entender que ese derecho de propiedad eh, va a beneficiarlo a ellas, y van a tener derecho a la propiedad. No sé si me fui claro. Entonces, muy buen Estado y muy buenas políticas públicas y reglas claras, empresarios patrióticos, probos, emprendedores, es la clave del éxito, y eso lo tuvimos, y a eso hay que agregar una sociedad civil, pues ya eso es país de familia, favor, comunidades escolares, súper importantes, movimientos sociales, bomberos, bueno, en fin, esos son los tres pilares, y que yo creo que hicimos bien los gobiernos de la concertación, pero hubo un momento, Tomás, que Pablo, que seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, y ya sabíamos que teníamos problemas acumulados, no los respondimos, y bueno, eso fue lo que nos reventó en la cara el 18 de octubre del 2019. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, la otra pregunta era... Bueno, evidentemente modernización del Estado. Mira, yo no sé nada de eso, pero la modernización del Estado es una palabra difícil, eficaz. Es decir, si vamos a tener políticas públicas, fijemos qué objetivos queremos lograr con esas plata, y tengamos indicadores para evaluarlo, responsables, eficacia, eficiencia, gastemos bien los recursos. Chile es un país que sigue siendo, no es un país rico ni con mucho. Transparencia, probidad, y eso nos falta en todas las políticas públicas. Y el problema está en que entre más se deteriora la política, menos gente buena quiere meterse al Estado. Así yo estoy inquieto, porque hoy día yo lo que veo es que la generación del Frente Amplio se vino abajo, que hoy día hay una tremenda posibilidad, entre otras cosas por mala gestión, por problemas de probidad, porque hablaron de una serie de causas que después abandonaron,
Y por lo tanto hay una tremenda oportunidad para que haya un pacto en torno al centro político, centro derecha, centro izquierda, pero yo veo que hay muy poca gente que está a la pelea por el Estado. Es muy dura, y es un desastre para los países. Y para Chile, evidentemente, requerimos un mejor Estado. Yo no soy. Bueno, por último, ya yo Me dicen, me dicen que estamos sin audio. Alguien me dice. Disculpe, no se escucha. Pero para primero, porque me dicen que estamos con problemas de audio. No sé. Veamos. ¿Se escucha bien el micrófono, chicos? Necesito saber esa... ¿Ahora se escucha bien? ¿Antes no Ahora se sí. escuchaba? Ya, ahora Ya, sí. deme un segundo. Vamos a volver a ver acá. Indíquenos, por favor, si es que se sigue escuchando. Hay que bajarle un retorno. Es que no puedo bajarle porque Ahora, es como que lo vuelve a... pregúntalo más si es que se sigue escuchando. ¿Se sigue escuchando bien? Ahora se escucha Que alguien bien. me ponga así nomás. Ya, perfecto. Estamos. Vamos. La grandeza de la concertación en materia educacional es la siguiente. Con voto voluntario, recientemente los cabros jóvenes no iban a votar. Y los que iban a votar todos, y estaban organizados, no es meter la plata en reforma previsional, sino que meter la plata en la educación. Y era claramente en contra de sus bases electorales. Si yo cuando fui candidato en 2004, los cabros jóvenes no. Perdón. Cuando los cabros jóvenes votaban, ¿sí? Ya. Esto, todo anticlimático, que antes me antes clic, ¿no? Sí, bueno. Bueno, lo que le estaba diciendo yo, no sé qué parte escucharon. Se escuchó todo, pero se escuchaba bajito. Ya. No, lo que iba a decir es que a pesar de que toda la tercera edad votaba, estaba súper organizada y las bases de los partidos políticos, yo cuando iba a la asamblea, en este caso la democracia cristiana, yo siempre era el más joven, y, lo cual estaba muy bien cuando tenía 27 años, pero eso seguía ocurriendo cuando tenía 35, que tenía 45, seguía siendo el más joven, no, si mi generación, la del 80. Entonces, lo que les quiero decir es que todos los intereses materiales estaban puestos en que tenemos que meter plata en pensiones. Y la concertación se puso de acuerdo con la derecha en meter plata en la educación porque se partía de la base que eso era lo más relevante para salir adelante. Y cuando la política se empieza a envilecer, entonces tú empiezas a poner plata en grupos de presión poderosísimos, que son los cabros universitarios del 2011, y claro, pues la gente que va a los jardines infantiles, esto ya es un clásico, bueno, ellos no van a votar, ¿no? Entonces yo diría, así entre, por favor, la condonación del CAE, yo creo que ahí tenemos un lío muy grande. Así, uno de los problemas que tuvimos el 18 de octubre del 2019 es que la gente que iba a protestar, muchísimos de ellos eran jóvenes profesionales que le habían prometido eh, un gran retorno por títulos profesionales que se empezaron cada vez más a depreciar. Y además, si no habían terminado sus estudios, estaban endeudados o habiendo hecho un tremendo esfuerzo personal y familiar y tenían títulos profesionales que no les servían, bueno, eso nos reventó el 18 de octubre. Entonces, sí, efectivamente, ahí tenemos ahí un problema, ¿ya? Pero de ahí a estar pensando en condonaciones del CAI, meter cientos, miles de millones de dólares en eso, y no en educación inicial, preinicial, bueno, en fin, eso sería una tragedia, ¿no? Y ahí sería justamente cuando la política hace mal la política, hace mal la política. ¿Ya? Bueno, yo soy parte yo lo creo que es una epopeya que de una iglesia católica, lo sigo siendo, que se anticipó los tiempos, eh, que creó la CUT, Clotario Blest, que creó la CUT, creó la NEF, eran personas profundamente católicas. Bueno, en fin, no los quiero latear, pero lo que les quiero decir que la democracia cristiana fue dentro del humanismo cristiano el equivalente a la grandeza del Partido Radical, del humanismo laico. Don Pedro Aguirre Cerda hizo cosas increíbles por este país, entre otras cosas promover a la Gabriela Mistral, y gracias a lo cual se logró, que es un logro del país también, que ella fuera premio Nobel.
Y la democracia cristiana hizo grandes cosas y representaba una cultura, como me pregunta, social cristiana, pero el problema fue, primero, la democracia cristiana, es que cuando tú estás 30 años en el poder del Estado, ocurren dos cosas que son terribles. Ni siquiera voy a hablar de corrupción, que es evidente, sino que cuando tú estás en la sociedad civil, así cuando estás fuera del gobierno, estás en la sociedad civil, estás en contacto con la gente, pero cuando llegas al Estado te empiezas por definición a separar de la gente. Y segunda cosa, cuando tú estás en la oposición, desde la sociedad civil quieres cambiar el país, pero tú cuando ya sacaste el 30% de los votos y lo que tú quieres es mantener el país, ¿ya? Y crecientemente la gente que se acerca a los partidos políticos que están en el gobierno es para pedir trabajo, ¿no? Es lo que denunciaba la Gabriela Mistral. Bueno, la democracia cristiana no supo enfrentar eso y se empezó cada vez más a apartar de la gente y también empezó a vivir cada vez más escándalos de corrupción, ¿ya? Eso por una parte. Y por la otra, bueno, también la secularización, la liberalización de las costumbres, la crisis de la Iglesia Católica, más que por los abusos sexuales, por lo que no hizo para enfrentar los abusos sexuales, entró en una crisis y esa crisis afectó muy duramente a la democracia cristiana. Para mí esto es desgarrador, es muy duro y además creo que eh, quiero decirlo, yo soy un ex demócrata cristiano, estoy militando en amarillos, pero cuando la democracia cristiana fue grande, fue el eje estructurante de los gobiernos de la concertación. Acá me acaba de pagar un señor del Banco Estado, acá en el Paseo de Estado, que me dice, me hizo toda la clase de felicitaciones, por eso cuento esa conversación, no otra que tuve hoy día, ya, y me dice, mire, yo soy muy de derecha, me dice, bueno, yo no, con caso no estoy, pero yo soy muy de derecha, pero tengo que reconocer una cosa, desde lejos los 30 años de la concertación fueron los mejores de Chile. Y bueno, ¿y cuál era el eje fundante de la concertación? Una alianza entre el Partido Socialista y la democracia cristiana, y se empieza a desfondar la democracia cristiana y ese acuerdo, y no hemos logrado reconstituir un, un centro político programático que se la juegue por el país. Y eso también retroalimenta la polarización.